Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a continuar con nuestra clase. Ya hemos visto lo que es un par ordenado. Ya saben que estamos viendo geometría analítica y todo lo que vayamos a hacer, vamos a trabajarlo geométricamente en un plano y obviamente algebraicamente vamos a ver algunas fórmulas que están relacionadas con la geometría analítica. Y entre esas está la que nos dice distancia entre dos puntos. Entonces es bien importante saber esto, qué se entiende o qué es la distancia entre dos puntos. A ver, leeremos un poco el concepto. ¿Qué dice? La distancia entre dos puntos equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. ¿Qué significa este concepto? A ver, vamos a poner dos puntitos, ¿ya? Digamos, tenemos aquí un punto y aquí tenemos otro punto. Entonces, entre este punto y este punto hay una determinada distancia. No están en la misma ubicación, no están en el mismo lugar, están distantes. Entonces, yo quisiera saber cómo o qué es la distancia entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, en matemática, lo que se quiere es que sea todo lo más eficientemente posible. En este caso, matemáticamente, cuando hablamos de la distancia entre dos puntos, estamos hablando de la distancia más corta. ¿Ya? Entonces, la distancia más corta entre dos puntos es un segmento de línea recta. ¿Ya? Entonces, si yo trazo un segmento para unir estos dos puntos y mido esos dos puntos, entonces la unión de esos dos puntos, ese segmento que se va a formar, ese va a ser la distancia. Pero aquí dice expresado numéricamente. Eso quiere decir que para expresarlo numéricamente, esa distancia yo tengo que medirlo. Entonces, a ver, para que se entienda mejor. Ya tengo los dos puntos. Entonces, a partir de este punto hasta el otro punto, trazo un segmento. Ya un segmento así, de línea recta. Ya un segmento. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale esta distancia o cuánto es, tendría que medir el segmento. Entonces yo podría agarrar una regla y medir. Ya yo podría agarrar una regla y medir cuánto es esa distancia. Entonces si yo agarro la regla y mido, fíjese aquí está el 0 y hasta ahí aproximadamente son 9 centímetros. Entonces la distancia entre estos dos puntos es aproximadamente 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por distancia entre dos puntos? La distancia más corta entre los dos puntos es un segmento de línea recta. Y para expresarlo numéricamente yo tengo que medirlo. Ya, por ejemplo, ahora estamos viendo un ejemplo geométrico. Ya, un ejemplo geométrico. Entonces, ¿será la única forma así de encontrar la distancia entre dos puntos? No, pero esta es la más eficiente. ¿Por qué? Porque yo podría trazar la distancia entre dos puntos y podría ser esta distancia una distancia larga y eso no se quiere. Por ejemplo, si alguien viviera en un punto, no se pónganle a la altura de la Valbian, digamos, y tendría que trasladarse hacia otro punto que estaría, digamos, en la ciudad de La Paz, en la San Francisco. Saben que no siempre se puede recorrer una línea recta. A veces se va por un camino, por otro, y así son nuestros caminos, ¿sí? Y todavía una vuelta a veces se da el minibús, ¿no? No siempre va directo. Llega. Entonces aquí hay un recorrido, ¿ya? Podría también ir otro así y llegar.
ya, entonces igual hace un recorrido por aquí para llegar a este punto y puede tener otro recorrido para llegar al mismo punto tomando otra línea de minibús, digamos. Pero ya les he dicho, en matemáticas se tiene que ser lo más eficiente. Entonces, la distancia entre dos puntos tiene que ser la distancia más corta. ¿Cómo logro esa distancia más corta? Trazando un segmento de línea recta que una los dos puntos. Y esta distancia tiene que ser expresado en un valor numérico. Y para expresarlo, entonces, mido. Por si acaso, este es un ejemplo geométrico. Mido. Y así encuentro cuánto es la distancia. Este punto a este punto están a una distancia de 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, eso es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es el segmento que los une. El segmento de línea recta. Tiene que ser recto, no tiene que ser así curveado ni zigzag, nada. El segmento de línea recta. ¿Ya? Y lo mido. Entonces, la medida de ese segmento va a ser el valor de la distancia entre esos dos puntos. En este caso, 9 centímetros. ¿Ya? Entonces, así se mide. Ya, y esa sería la idea de distancia. Ahora, seguiremos viendo los conceptos. ¿Qué dice? Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje X o en una recta paralela a este eje, la distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus abscisas. Y esta sería como una fórmula. Estas dos barras que están aquí son los símbolos del valor absoluto. Y en aquí está x sub 2 menos x sub 1. Y eso es lo que me dice. Ya sabemos que las coordenadas que están sobre el eje X, se llaman abscisas. Ya esto me está representando el eje X. Ya porque ahorita estamos hablando solo sobre el eje X. Ya los puntos que están ubicados sobre el eje X. Ya el eje X saben que es el eje horizontal o la recta horizontal. Entonces, si sobre este eje X estarían ubicados dos puntos y yo quisiera saber cuál es la distancia entre esos dos puntos, puedo hacerlo geométricamente y puedo hacerlo algebraicamente. Y para hacerlo algebraicamente, tengo que usar esta fórmula. Y para hacerlo geométricamente, podría ser algo similar que aquí. En el ejemplo arriba, podría medirlo con una regla. Pero en este caso, como esta recta es numerada, cada punto ya tiene relacionado un número, entonces no necesito, si lo voy a hacer geométricamente, no está la regla, porque aquí ya hay valores. Ya, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, digamos, si yo quiero saber la distancia entre dos puntos, digamos que un punto va a estar aquí en 0 y el otro punto va a estar aquí en 4. Quiero saber cuál es la distancia entre dos puntos. Ya les he dicho, no es trazar un segmento de línea recta. Pero ahorita estos dos puntos ya están sobre una línea recta y el segmento ya sería este. Y como ya está numerado, entonces no necesito medir. Simplemente contaría de este punto a este punto. ¿Cuánta distancia hay? Entonces cuento los cuadraditos. 1, 2, 3, 4. Entonces, la distancia entre este punto y este punto son 4 unidades. ¿Qué me van a representar estas unidades? Cualquier unidad. O sea, si ahorita esto estuviera en centímetros, la distancia de este punto a este punto serían 4 centímetros. Si cada cuadradito, en vez de centímetros, fuese metros, entonces de aquí a aquí serían 4 metros. Ya, o 4 kilómetros. No importa, la unidad es lo de menos. Lo importante es que se entienda lo que es la distancia entre dos puntos. Ya, en este caso, cuando ya se habla de la distancia sobre un eje, en este caso el eje X, ya es más fácil. ¿Por qué? Porque está numerado, a diferencia de aquí. ¿No? Ya está numerado, entonces no necesito usar una regla, ya es más fácil. Ahora, digamos que otros dos puntos. Ya otros dos puntos. A ver, vamos a ver. Otros dos puntos. A ver que sea así con verde.
Ya, entonces vamos a ver otros dos puntos. Digamos, un punto está aquí, en el menos 5, y otro punto que esté aquí en 3. Entonces me dicen cuál es la distancia entre estos dos puntos verdes. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que he hecho, cuento. A ver, 1 espacio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, la distancia entre estos dos puntos es 8 unidades, 8 centímetros, 8 metros, 8 kilómetros, no importa la unidad. 8 unidades distan de un punto al otro. ¿No? Tiene una distancia de 8 centímetros, metros, no importa. ¿Ya? Entonces, geométricamente es fácil ver, especialmente si está sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el eje X está numerado, entonces no necesito usar una regla. Ya, entonces, pero ahora, ¿qué tal? Porque hoy estamos viendo cómo calcular la distancia entre dos puntos, pero geométricamente, ya, y sobre el eje X. Pero ¿qué pasaría si no puedo usar o no puedo dibujar el eje X? Si no puedo hacerlo geométricamente y utilizando un gráfico. ¿Qué hago? Entonces tendría que hacerlo algebraicamente. Y para hacerlo algebraicamente, entonces tengo que utilizar esta fórmula. Ya ahí podemos hacerlo. Podemos utilizar y se van a dar cuenta que me va a salir el mismo resultado. Ya, entonces, ¿qué me dice aquí? Si quiero hallar la distancia entre dos puntos, tengo que utilizar esta fórmula. Y la fórmula dice que tengo que colocar dos valores en un valor absoluto. El valor de x sub 2 y el valor de x sub 1. En este caso, ¿qué significa x sub 2 y x sub 1? Son abscisas. ¿Qué son las abscisas? Son las coordenadas que están en el eje x. O sea, ¿qué significa coordenada? Un punto relacionado con un número. Eso es una coordenada. La otra vez ya les he explicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la distancia entre este punto que tiene como coordenada 0 y este punto que tiene como coordenada 4, entonces utilizo la fórmula, lo voy a hacer algebraicamente, ya he dicho, esto era geométrico. Entonces digo, este punto rojito que sea x sub 1, ya, este es x sub 1, o sea, sería 0, x sub 1 sería 0, y este otro que sea x sub 2, ya x sub 2 va a ser este puntito rojo que sería 4, el valor de 4, y x sub 1 sería 0. Entonces, utilizo la fórmula. Y la fórmula me dice que voy a colocar en el valor absoluto, entonces trazo una línea, una base. X sub 2, el valor de x sub 2 es 4, entonces 4 menos x sub 1, que es 0. Ya, y cierro el valor absoluto. Ya estas barritas son valor absoluto. Y eso va a ser igual a la distancia. Lo pondremos así, aquí distancia. Estamos calculando la distancia entre estos dos puntos. Entonces, 4 menos 0 es 4. Porque el 0, tanto en la suma como en la resta, es elemento neutro, o sea, no le afecta. Entonces, 4 va a estar en valor absoluto. ¿Y qué es el valor absoluto? El valor absoluto me está indicando que el número o el valor que esté ahí adentro se va a tomar su valor positivo. O sea, cuando yo estoy haciendo la operación del valor absoluto, quiere decir que lo que esté al interior del valor absoluto, una vez aplicando el valor absoluto, ese valor va a ser positivo. El valor absoluto toma el valor positivo de un número, ¿ya? En este caso, 4 es positivo, entonces no pasa nada, no se va a afectar nada. O sea, la distancia va a ser igual a 4. ¿4 qué? 4 unidades, 4 metros, 4, no importa la unidad, ¿ya? Y es lo que veamos en el hallado, ¿no ve? O sea, la distancia de este punto es 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, esto era geométricamente y esto es algebraicamente. Ahora veremos si sucede lo mismo con esto. Por si acaso, aquí he dicho x sub 1, x sub 2.
Al revés sale igual. O sea, este podría ser x sub 1 y este podría ser x sub 2. ¿Por qué? Porque a la hora de medir, yo no mido de izquierda a derecha siempre, o de derecha a izquierda siempre. Yo a la hora de medir puedo agarrar mi regla y poner aquí y medir de aquí, de izquierda a derecha. Pero también podría empezar de aquí, podría medir de aquí. Y mide lo mismo, ¿o no? Fíjense, si mido aquí, 1, 2, 3, 4. Ahora si mido de aquí, 1, 2, 3, 4. Es la misma distancia, ya sea que mida de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. No por medir de derecha a izquierda va a aumentar, ¿no? De aquí 1, 2, 3 va a ser 5. No, o sea, es la misma distancia, ya sea que mida de un lado a otro. Y hacemos la prueba. Ahora vamos a ver la distancia del punto 3 al punto menos 5. Entonces, en este caso aquí va a ser x sub 1 para que se den cuenta que es igual. Y este que sea x sub 2. Entonces lo haremos aquí. Entonces, de nuevo, ponemos distancia, que va a ser igual, valor absoluto. ¿De qué? De x sub 2. Y x sub 2 es menos 5. Entonces ponemos menos 5. Y la fórmula nos dice aquí menos. Entonces ponemos menos. ¿Ya? Y x sub 1. Y x sub 1 es 3. Listo. Cerramos el valor absoluto. Entonces ahora realizamos la operación. Entonces, menos 5 menos 3, suma de negativos. Menos 5 menos 3, menos 8. Eso quiere decir que 5 más 3, 8. Como todos son negativos, es negativo. Si es el valor absoluto. Entonces, ¿cuánto va a ser la distancia? Ya les he dicho. ¿Qué hace el valor absoluto? Tomar el valor positivo del número. Y el valor positivo del número es solo 8. Ya, solo 8. No va a ser menos 8. O sea, al aplicar el valor absoluto, este menos 8, entre comillas lo diremos, se está volviendo más 8. Es como que hubiera aquí un menos, menos por menos, más. O sea, el valor absoluto toma el valor positivo del número. Ya, entonces sería 8. Ya les he dicho, cuando hablamos de distancias, podemos medir de un lado a otro, ya sea de izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda. Y la medida es la misma. O sea, cuando hablamos de medidas, no hay negativos. Ya, una medida siempre es positiva. Yo les digo, a ver, mídame de allí a allí. Ya, y entonces ustedes toman un flexómetro y miden, profe, ya he medido de este punto al otro punto, mide 8 metros. Allá. Ahora tú medí del mismo lugar al otro lado, pero en sentido contrario, ya no de aquí a allí, sino de allí a aquí. Y mide, profe, sí, mide 8. Entonces no me dicen, estoy midiendo de aquí a allí y mide 8. Y el otro mide de allí a aquí, profe, de aquí a allí he medido y mide menos 8. No, es 8. La medida, cuando hablamos de medir algo, siempre es positivo. 8, no menos ni más, no es más 8 menos, no, sino es 8. Por eso se toma el valor positivo. Y se confirma lo que habíamos hecho geométricamente, ¿no ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, podemos hallar la distancia entre dos puntos que están sobre un eje, en este caso el eje horizontal y el eje X, o sea, la recta X, tanto geométricamente como algebraicamente, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Y qué pasaría si tenemos que hallar la distancia, pero ya en el eje Y? Sería lo mismo, es la misma idea. Ya en el eje Y sería lo mismo. Obviamente el eje Y es un eje o una recta vertical. Y a ver, leemos, ¿qué dice? Cuando los puntos se encuentran ubicados sobre el eje Y, ya aquí, o en una recta paralela a este, podría haber una recta paralela, o sea, otra recta que sea vertical también. La distancia entre los puntos corresponde al valor absoluto de la diferencia de sus ordenadas. Lo mismo. Ya les he dicho. ¿Cuáles son las ordenadas? Son las coordenadas que están en el eje Y. O sea, aquí hay un punto. Y ese punto está relacionado con el número 5. Entonces, al estar relacionado ese punto con el número 5, es una coordenada.
Y todas estas coordenadas que están sobre el eje Y se llaman ordenadas. Y las que están sobre el eje X se llaman abscisas. Entonces es lo mismo. Ya es lo mismo. Yo puedo ubicar dos puntos. Digamos uno aquí en el -2 y otro en el 4. Entonces cuento los espacios. Estamos calculando la distancia entre dos puntos geométricamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la distancia entre estos dos puntos había sido 6, geométricamente. Y algebraicamente utilizo la fórmula. Y lo mismo que hemos hecho hace rato. La distancia va a ser igual al valor absoluto de ¿qué? De y sub 2 menos y sub 1. Y ya les he dicho, no importa, este puede ser y sub 1 o este puede ser y sub 1. Es indistinto. Me va a salir igual. Haremos la prueba. Y sub 1 que sea este y este otro punto o este valor que sea y sub 2. Entonces y sub 2. Y sub 2 es menos 2. Entonces menos 2. La fórmula me dice menos. Entonces menos. Y sub 1 sería 4. Entonces pongo 4. Entonces la distancia va a ser igual. Menos 2 menos 2, suma de negativos, menos 6. Y como está en valor absoluto, aplico el valor absoluto y va a tomar el valor positivo. Entonces el resultado va a ser 6. Ahora cambiaremos. Que este sea y sub 2 y que este sea y sub 1. Y va a salir el mismo resultado. Entonces la distancia va a ser igual, valor absoluto, y sub 2. Entonces ahora este es y sub 2, el 4. La fórmula dice menos, entonces menos. Y sub 1, que sería menos 2. Como aquí hay un signo negativo, entonces pongo entre paréntesis el menos 2. Ya pongo el menos 2 entre paréntesis, porque no puede haber así doble signo. O sea, no puede ser así, menos y menos. Cuando hay así, entonces hay que colocar entre paréntesis, ¿ya? Entonces cierro el valor absoluto. Entonces la distancia, aquí va a ser igual. Copio el 4 y aquí hago ley de signos. Menos por menos, más. ¿No ven? No puede haber doble signo, tengo que aplicar la ley de signos. Y queda aquí el 2. Sigo operando. 4 más 2, 6. Y levanto el valor absoluto o aplico el valor absoluto y va a ser 6, ¿no? Porque siempre toma el valor positivo, en este caso positivo, entonces se queda así. Entonces, fíjense que son iguales. Entonces, ya sea que mida de aquí a aquí o mida de aquí a aquí, tiene que ser igual. Por eso, esa es la razón del valor absoluto, para que tome los valores absolutos. Ya les he dicho, la distancia, una distancia no es negativa, siempre es positiva. Siempre que mido, no digo, esto mide menos 6 metros. No, esto mide 6 metros. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto qué pasaría si dos puntos están sobre el eje X y quiero hallar la distancia, o qué pasaría si dos puntos están sobre el eje Y. Ya puedo usar esas fórmulas que hemos visto o puedo hacerlo también de manera geométrica. Ahora, si los puntos se encuentran en cualquier lugar del sistema de coordenadas cartesianos, la distancia queda determinada por la siguiente relación. O sea, la siguiente relación es esta fórmula. Esta es la fórmula de la distancia que puedo usar, no importa en dónde estén los puntos. O sea, con esta fórmula yo puedo calcular la distancia entre dos puntos sin importar su ubicación. O sea, ¿a qué me refiero? Los dos puntos podrían estar ubicados sobre el eje X. A ver, vamos a poner dos puntitos que estén sobre el eje X. Entonces, digamos, puede estar un punto aquí, en -1, y puede estar el otro punto aquí. ¿Ya? Podríamos calcular la distancia geométricamente, ¿no? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bien podríamos utilizar la fórmula que hemos visto, ¿no? La distancia va a ser igual al valor absoluto de x sub 2 menos x sub 1, ¿no? La fórmula que hemos visto. Podríamos usar. Pero
Podemos usar también esta fórmula y sí, y nos va a salir el resultado correcto. Podría estar otros dos puntos en el eje Y, uno aquí y otro aquí, digamos, igual. Puedo calcular geométricamente o también usando la fórmula que hemos visto, o también esta. Puede estar un punto aquí y puede estar el otro aquí, igual. Utilizamos esta fórmula y nos sirve. Puede estar un punto aquí y el otro aquí, igual nos sirve esta fórmula. Puede estar un punto aquí y así, y si se fijan ya no es horizontal o vertical. Si uno de estos dos puntos con un segmento, esto ya es diagonal. Entonces para esto sí o sí tengo que usar esta fórmula porque ya no me sirve las otras. Ya, o podría estar un punto aquí y otro punto aquí, igual es diagonal. Y ya está en un cuadrante y el otro punto en otro cuadrante, ya no está en el mismo cuadrante. Entonces igual utilizo esta fórmula. O sea, esta fórmula me sirve para calcular la distancia entre dos puntos sin importar dónde estén ubicados. ¿Ya? Y esta fórmula es para calcular la distancia entre estos dos puntos, pero de manera algebraica. Eso significa que ya no necesito usar un gráfico. ¿Ya? O sea, basta que yo sepa los valores de estos dos puntos, porque acuérdense, estos puntos en el plano, que son un par ordenado. Entonces, si yo sé este par ordenado, cuánto es el valor de este punto, que es un par ordenado, si yo sé este par ordenado, yo sé este otro par ordenado, basta que yo sepa estos pares ordenados. No necesito graficar. Utilizando estos dos pares ordenados, reemplazo en la fórmula y hallo la distancia entre estos dos puntos con esta fórmula. Pero obviamente necesito saber el valor de esos puntos, o sea, necesito saber sus pares ordenados, porque un punto en el plano es un par ordenado. ¿Qué es el par ordenado? Una coordenada. Son los valores de este punto de aquí. Si yo sé eso, si yo sé esos pares ordenados de estos dos puntos, aplico la fórmula y listo. Puedo hallar la distancia entre esos dos puntos, sin necesidad del gráfico. ¿Ya? Porque esta fórmula, ya les he dicho, me sirve para hallar la distancia entre dos puntos algebraicamente. Entonces, no necesito graficar. ¿Ya? Y eso es lo de bueno. No necesito graficar, porque si no tuviera esta fórmula, tal vez yo diría, pucha, conozco las otras dos fórmulas y las otras dos fórmulas eran uno sobre el eje Y y el otro sobre el eje X. Y para saber si esos dos puntos están, necesitaría graficar, para saber si están o no. Porque si me dan dos puntos, dos valores, tendría que graficarlos y saber si están horizontal, vertical o cómo. Pero con esta fórmula no necesito graficar, no necesito saber dónde están ubicados, basta saber esos pares ordenados, el valor de esos puntos, basta que me den dos puntos, o sea, dos pares ordenados. Con esos dos pares ordenados tranquilamente hallo la distancia, sin necesidad de graficar. Ya en algún caso sí se necesita de manera forzosa graficar, pero en la mayoría de los casos no. Ahora, cuando hagamos ejercicios o les dé una práctica, posiblemente la primera práctica sí les pida que grafiquen, sí les pida que, aunque no sea necesario, ¿para qué? Para que practiquen ya el ubicar o graficar puntos, porque en algún momento sí es necesario graficar y tienen que practicar. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a usar esta fórmula para que se entienda mejor. Ya, para que se entienda mejor, vamos a graficar también. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces, vayan memorizándose la fórmula. La distancia es igual a la raíz cuadrada de, ¿qué? Entre paréntesis, x sub 2 menos x sub 1. Todo esto elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, y sub 2 menos y sub 1. Obviamente todo esto elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. Grábense, repitan así de memoria. La primera fórmula, así, fundamental que estamos aprendiendo, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, grábense. La siguiente clase, cuando ya hagamos los ejemplos, espero que esto ya esté aprendido de memoria y cuando ya estemos aplicando así en los ejercicios, sea fácil. Ya, entonces, eso sería todo por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día, que les vaya bien en el resto de sus clases.